I think people within agriculture are hoping that some of this is, these tariffs and stuff will be short-term from a negotiation standpoint, and if they are long-term, they will have some pretty big impacts within the industry. Las imágenes que llegan desde el cinturón agrícola de Estados Unidos son devastadoras. Millones de hectáreas de cultivo echadas a perder. Campos que antes eran símbolo de prosperidad, hoy están secos, abandonados o inundados por tormentas fuera de temporada. La agricultura estadounidense, una de las más productivas del mundo, atraviesa su peor momento en más de medio siglo, y el impacto es ya visible en las góndolas de supermercados de todo el planeta. El epicentro de esta crisis es el fracaso de las políticas arancelarias impulsadas por el presidente Donald Trump, cuyo objetivo era proteger a los agricultores norteamericanos de la competencia extranjera, principalmente de productos chinos, sudamericanos y europeos. Sin embargo, el resultado ha sido una mezcla de aislamiento comercial, escasez de insumos esenciales, alza en costos de producción, pérdida de mercados internacionales y colapso interno en las cadenas de distribución agrícola. Según los últimos informes del Departamento de Agricultura, la producción de maíz ha caído un 38%, la soja un 44%, el trigo un 51% y el algodón un histórico 63%. Estados como Iowa, Nebraska, Kansas y Missouri han activado protocolos de emergencia debido al cierre masivo de operaciones agrícolas y el abandono de cosechas enteras que no pudieron ni siquiera recolectarse. La falta de fertilizantes, maquinaria averiada sin repuestos, debido a la ruptura de acuerdos de importación, y el aumento extremo del costo del combustible agrícola han paralizado al sector. A esto se suma un fenómeno meteorológico impredecible, sequías históricas seguidas por lluvias torrenciales, una combinación que ha destruido reservas de alimentos, contaminado silos de grano y anulado contratos de exportación valuados en miles de millones de dólares. Las aseguradoras agrícolas han dejado de cubrir zonas enteras por considerarlas no rentables y las bancarrotas agrícolas se multiplican a una velocidad alarmante. Lo que comenzó como una medida proteccionista para dar ventaja a los productores locales frente a la competencia china, terminó por desincentivar las exportaciones, encarecer la maquinaria importada y generar represalias comerciales que afectaron directamente la exportación de productos agrícolas clave. China, India, Brasil y Rusia se han convertido en nuevos proveedores globales y han captado más del 70% del mercado que antes dominaba Estados Unidos. En los supermercados de ciudades como Nueva York, Chicago y Los Ángeles, ya se reporta escasez de productos básicos. Arroz, harina, azúcar, maíz, leche y frutas han duplicado o triplicado su precio. Las cadenas de comida rápida reducen menús, las escuelas enfrentan problemas con los almuerzos escolares y los bancos de alimentos están colapsando ante la demanda masiva de ciudadanos que ya no pueden pagar lo básico. Las exportaciones agrícolas estadounidenses, que en 2023 superaron los 160.000 millones de dólares, han caído por debajo de los 50.000 millones en 2025. Y lo peor, se estima que más de 900.000 toneladas de alimentos destinados a mercados internacionales fueron destruidos o no llegaron a tiempo, generando un colapso en países dependientes del trigo, maíz y carne estadounidense. Organismos como la FAO y el Banco Mundial han emitido alertas rojas. Más de 65 países están sufriendo escasez severa de cereales, y ya se han registrado disturbios alimentarios en varias naciones africanas y del sudeste asiático. El dólar, aunque sigue fuerte en los mercados financieros, pierde peso como divisa comercial en el sector agrícola global. Mientras tanto, la inflación alimentaria golpea con dureza a las clases medias y bajas de América Latina, Europa y el Caribe. En medio de esta tormenta económica y humanitaria, grandes corporaciones como Cargill, Archer Daniels Midland y Tyson Foods han comenzado a deslocalizar sus operaciones hacia regiones donde las regulaciones son más flexibles y los aranceles más previsibles, generando despidos masivos en el corazón agrícola de Estados Unidos. El colapso de los subsidios, la falta de acuerdos multilaterales y una guerra comercial con China que se prolonga sin una salida clara han dejado a los agricultores sin apoyo, sin mercado y sin futuro. Miles de tractores han quedado abandonados en campos donde ya no hay cosechas. Las ventas de maquinaria agrícola han caído un 82% en apenas 14 meses y los niveles de endeudamiento rural se encuentran en máximos históricos, superando incluso la gran recesión de 2008. Mientras tanto, países como España, Marruecos, Turquía, Argentina y Vietnam están aprovechando el vacío de Estados Unidos para ocupar los mercados agrícolas del hemisferio oriental. Nuevas alianzas entre China, Brasil y la India están generando un nuevo bloque comercial agrícola que reemplaza a la histórica hegemonía estadounidense. La catástrofe agrícola de Estados Unidos se perfila no solo como un drama nacional, sino como un terremoto global de consecuencias incalculables. Y todo indica que esto apenas comienza.
El caos logístico que acompaña a esta catástrofe agrícola ha dejado expuesta la vulnerabilidad de la infraestructura de transporte estadounidense. Los puertos agrícolas, que antes funcionaban como arterias vitales del comercio exterior, hoy están prácticamente desiertos. Los contenedores que solían llevar trigo, maíz, carne y soya desde el corazón agrícola del país hacia Asia, Europa y África, se acumulan vacíos en los patios de embarque, sin carga que mover y sin contratos por cumplir. Los puertos de Savannah, Long Beach, Houston y Nueva Orleans, tradicionalmente saturados de actividad, hoy presentan una imagen de abandono: trabajadores suspendidos, grúas detenidas, terminales silenciadas. Las exportaciones caen en picada y los ingresos por operaciones portuarias se han reducido hasta en un 70% en los últimos 6 meses. Las líneas navieras internacionales están cambiando sus rutas para abastecerse desde otros centros agrícolas globales, como los puertos brasileños de Santos y Paranaguá, o los rusos del Mar Negro. En paralelo, el sistema ferroviario de carga ha experimentado una parálisis sin precedentes. La falta de producción agrícola ha reducido la necesidad de transporte en miles de kilómetros de vía férrea, especialmente en las zonas centrales del país. Union Pacific y BNSF han anunciado recortes de personal y cierre temporal de rutas secundarias, mientras el número de vagones en circulación ha caído a niveles no vistos desde mediados del siglo pasado. La falta de flujo agrícola también está afectando de forma drástica a las comunidades rurales. Ciudades enteras que dependían del cultivo y la exportación están experimentando despidos masivos, caída de ingresos fiscales y un éxodo de población. Los bancos rurales reportan un aumento récord en impagos hipotecarios, tanto residenciales como comerciales, y muchas familias se ven obligadas a abandonar sus tierras por no poder sostener sus deudas. El impacto también ha alcanzado al sector financiero. Wall Street, que durante décadas encontró en la agroindustria un sector sólido y predecible para la inversión, ahora ve con preocupación cómo los fondos vinculados a materias primas agrícolas se desploman. Los derivados financieros agrícolas han entrado en terreno especulativo peligroso, lo que ha provocado ajustes drásticos en fondos de cobertura, compañías aseguradoras y bancos de inversión. El desplome agrícola también ha golpeado la cadena de valor tecnológica. Empresas que fabricaban sensores de humedad, inteligencia artificial para predicción de cultivos, tractores autónomos y sistemas de riego inteligente han detenido operaciones por falta de demanda. Startups que prometían transformar la agricultura con drones y plataformas blockchain han cerrado operaciones en masa, generando un efecto dominó en el sector de innovación rural. Las consecuencias sociales también son alarmantes. En varios estados del Medio Oeste se reportan aumentos significativos en tasas de suicidio entre agricultores y ganaderos. Los centros de salud mental rurales no dan abasto ante el nivel de ansiedad, depresión y desesperanza que recorre a quienes lo han perdido todo en apenas 2 ciclos de cosecha. Las iglesias y organizaciones comunitarias se están convirtiendo en los únicos refugios para miles de familias despojadas de su único sustento. A nivel político, la presión sobre el Congreso es cada vez más intensa. Grupos de agricultores y sindicatos del campo están convocando manifestaciones nacionales. Las principales avenidas de Washington D.C. han sido bloqueadas por caravanas de tractores y manifestantes que exigen medidas urgentes: eliminación de aranceles fallidos, recuperación de subsidios, reapertura de mercados internacionales y la renegociación inmediata de acuerdos multilaterales agrícolas. Internacionalmente, esta debacle también ha reconfigurado las dinámicas de poder. Países que antes dependían de Estados Unidos para abastecer a sus poblaciones ahora establecen lazos directos con potencias rivales. El ejemplo más claro es China, que ha multiplicado sus importaciones desde Argentina y Kazajistán, mientras mantiene congeladas sus compras agrícolas estadounidenses. Este cambio de flujo ha permitido a nuevos actores asumir roles clave en la seguridad alimentaria mundial. Las cadenas de supermercados estadounidenses, presionadas por la escasez y el alza de costos, ya han comenzado a modificar sus estrategias de suministro. Walmart, Costco y Kroger están aumentando importaciones desde Asia y América del Sur, aunque con precios mucho más altos y con demoras de hasta 6 semanas. Esto se traduce en góndolas semivacías, racionamientos y alzas históricas en los precios de productos básicos, impactando especialmente a las comunidades más vulnerables. Por su parte, el gobierno federal ha comenzado a liberar reservas estratégicas de granos y productos procesados, pero la medida ha sido insuficiente para contrarrestar la demanda nacional. Incluso se ha propuesto la creación de una agencia federal de emergencia alimentaria para enfrentar lo que ya muchos analistas describen como el inicio de una era de escasez prolongada dentro del país. Y mientras tanto, desde el exterior, los aliados de Estados Unidos observan con incertidumbre. Las consecuencias de esta catástrofe agrícola no solo están alterando el equilibrio de poder económico global, sino también provocando una inestabilidad alimentaria sin precedentes.
Las organizaciones humanitarias advierten que si el patrón climático actual persiste, y si las políticas proteccionistas no se corrigen de inmediato, el planeta podría enfrentar una hambruna global mucho más severa de lo que cualquier informe había previsto. El impacto sobre la industria alimentaria procesada ha sido inmediato. Gigantes como General Mills, Kraft Heinz y Kellogg's han emitido alertas a sus inversionistas, advirtiendo sobre la incapacidad de sostener líneas de producción debido al desabastecimiento de materia prima nacional. Las plantas de procesamiento, muchas ubicadas en los estados del cinturón agrícola, están funcionando a menos del 30% de su capacidad. Las cadenas de suministro están fracturadas, los contratos internacionales incumplidos y los costos logísticos se han disparado por la necesidad de importar productos antes cultivados localmente. Las zonas rurales se han convertido en escenarios desoladores. Pueblos enteros están quedando vacíos ante la migración masiva de trabajadores agrícolas que ya no encuentran empleo. Los bancos han iniciado embargos masivos de tierras e infraestructura agrícola, y los suicidios de productores han aumentado drásticamente, según datos filtrados de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC. La desesperanza es tangible, y muchas familias enteras se han declarado en quiebra sin opción de reubicarse o reinventarse laboralmente. En el ámbito político, las repercusiones son también profundas. Gobernadores de estados afectados han criticado abiertamente al gobierno federal por lo que llaman una estrategia de colapso encubierto, y ya hay movimientos dentro del Congreso para intentar revertir los efectos más severos de las medidas arancelarias. Sin embargo, el daño parece ya demasiado extendido para una solución inmediata. A nivel global, los efectos son igual de dramáticos. Las Naciones Unidas han activado mecanismos de emergencia para redistribuir excedentes de países como Argentina, India y Francia, con el objetivo de evitar hambrunas en África subsahariana, Yemen, Haití y partes de Asia Central. Los precios de los commodities agrícolas en la Bolsa de Chicago han registrado volatilidad récord, mientras los especuladores financieros aprovechan la incertidumbre para redirigir capitales hacia el oro, el litio y criptomonedas estables. El derrumbe de la hegemonía agrícola de Estados Unidos también ha modificado las relaciones diplomáticas. Aliados tradicionales, como Corea del Sur, Japón y varios países del Golfo, están reformulando sus acuerdos estratégicos para garantizar el suministro de alimentos mediante nuevas rutas marítimas, acuerdos con China y contratos preferenciales con Brasil, cuya producción ha alcanzado cifras récord gracias a la tecnología y subsidios estatales que han duplicado la productividad por hectárea. Las consecuencias medioambientales tampoco tardan en hacerse evidentes. La sobreexplotación de suelos y la deforestación acelerada en países que buscan suplir la producción perdida de Estados Unidos está acelerando la desertificación, afectando cuencas hídricas y aumentando las emisiones de gases invernadero. La carrera por producir más rápido y más barato ha desatado una nueva crisis climática silenciosa, alimentada por la urgencia y la codicia. La seguridad alimentaria global se encuentra en un punto crítico. Las reservas estratégicas internacionales, como las mantenidas por el Programa Mundial de Alimentos, están agotándose rápidamente. Gobiernos en Europa han comenzado a racionar ciertos productos, y en regiones de África y Asia se reportan ya motines y saqueos a gran escala en almacenes y supermercados. La cadena está rota, y las consecuencias humanas comienzan a evidenciarse. El sector de exportación agrícola estadounidense, que durante décadas fue una herramienta de poder suave y diplomacia global, hoy se convierte en un punto de vulnerabilidad nacional. Estados Unidos pierde influencia no solo como proveedor, sino como regulador de precios globales. Las consecuencias financieras y políticas de esta nueva realidad ya están siendo analizadas por las agencias de inteligencia y los departamentos de defensa, conscientes de que el hambre puede ser el nuevo disparador de conflictos sociales a gran escala. Las repercusiones continúan expandiéndose a velocidad alarmante. Los puertos agrícolas de Houston, Nueva Orleans, Oakland y Savannah, que solían ser bulliciosos centros de carga internacional, hoy operan a menos del 25% de su capacidad. Los barcos cargueros han dejado de arribar, las terminales están vacías, y los estibadores han sido enviados a casa. Las imágenes satelitales muestran un panorama desconcertante: cientos de kilómetros cuadrados de infraestructura logística abandonada, grúas inmóviles, contenedores apilados que nunca llegaron a llenarse, y una red ferroviaria que ya no transporta alimentos, sino óxido y silencio. Las grandes compañías de transporte internacional, como Maersk, COSCO Shipping y MSC, han desviado sus rutas hacia puertos de América del Sur, Asia y el norte de África. La infraestructura estadounidense, diseñada para mover millones de toneladas de alimentos, granos y carne, ahora permanece infrautilizada, erosionando la competitividad de Estados Unidos. En el comercio marítimo global, el cierre parcial de varios puertos agrícolas ha generado una cadena de reacciones,
pérdida masiva de empleos logísticos, suspensión de rutas ferroviarias, cancelación de vuelos de carga y reducción drástica de exportaciones hacia países como Japón, Corea del Sur y México. En las regiones rurales, la situación se torna aún más crítica. Ciudades completas en Nebraska, Dakota del Sur y Kansas reportan éxodos masivos de jóvenes agricultores, quienes abandonan sus tierras en busca de trabajos en los sectores urbano-industriales o en la economía informal. Las escuelas rurales se están cerrando por falta de estudiantes, las estaciones de combustible han quebrado, y las clínicas comunitarias no logran atender los crecientes casos de depresión, ansiedad y suicidio relacionados con la pérdida de identidad agrícola. Los subsidios de emergencia que alguna vez sirvieron como salvavidas para los productores han sido recortados drásticamente por el Congreso, en medio de un déficit fiscal exacerbado por la crisis económica generalizada. Las reservas estratégicas de alimentos del gobierno federal, almacenadas para hacer frente a emergencias nacionales, han comenzado a liberarse, pero no son suficientes para cubrir la demanda interna ni para evitar la inflación en el mercado minorista. Las cadenas globales de suministro están siendo reconfiguradas en tiempo real. Asia Oriental y el sudeste asiático fortalecen sus redes internas con la ayuda de capital chino y tecnología agrícola india. África, que históricamente dependía de alimentos subsidiados provenientes de Estados Unidos, ha comenzado a experimentar hambrunas en regiones vulnerables, mientras intenta reorganizar su producción local para evitar la catástrofe. Europa, por su parte, ha activado programas agrícolas de emergencia para suplir la demanda interna que antes cubrían los alimentos norteamericanos. Dentro del país, los bancos y fondos de inversión comienzan a liquidar activos agrícolas en masa. Las tierras cultivables son subastadas por centavos de dólar, y fondos de origen extranjero están comprando extensas parcelas en los estados del centro del país. Empresas privadas, muchas con capital asiático o árabe, están absorbiendo miles de hectáreas mientras las familias tradicionales se ven forzadas a abandonar generaciones de legado agrícola. Y aunque el discurso oficial insiste en que se trata de una reconfiguración temporal de la industria, los expertos advierten que el daño es estructural, profundo y difícilmente reversible. Las universidades agrícolas más prestigiosas del país han reducido sus programas por falta de fondos y de matrícula. La investigación genética en cultivos resistentes al clima ha sido pausada. Las cooperativas de producción han comenzado a disolverse ante la imposibilidad de competir o siquiera mantenerse operativas. Las consecuencias sociales también son profundas. Se está formando una nueva clase de desplazados internos, los agricultores sin tierra. Familias enteras que viven en vehículos, antiguos silos reconvertidos en viviendas o casas rodantes estacionadas en las afueras de pueblos fantasma. La identidad agrícola estadounidense, que durante siglos fue sinónimo de trabajo duro, abundancia y autosuficiencia, parece desmoronarse ante los ojos del mundo. Y con ella, se tambalea uno de los pilares más emblemáticos del sueño americano. A nivel global, los efectos son igual de dramáticos. Las Naciones Unidas han activado mecanismos de emergencia para redistribuir excedentes de países como Argentina, India y Francia, con el objetivo de evitar hambrunas en África subsahariana, Yemen, Haití y partes de Asia Central. Los precios de los commodities agrícolas en la Bolsa de Chicago han registrado volatilidad récord, mientras los especuladores financieros aprovechan la incertidumbre para redirigir capitales hacia el oro, el litio y criptomonedas estables. El derrumbe de la hegemonía agrícola de Estados Unidos también ha modificado las relaciones diplomáticas. Aliados tradicionales, como Corea del Sur, Japón y varios países del Golfo, están reformulando sus acuerdos estratégicos para garantizar el suministro de alimentos mediante nuevas rutas marítimas, acuerdos con China y contratos preferenciales con Brasil, cuya producción ha alcanzado cifras récord gracias a la tecnología y subsidios estatales que han duplicado la productividad por hectárea. Las consecuencias medioambientales tampoco tardan en hacerse evidentes. La sobreexplotación de suelos y la deforestación acelerada en países que buscan suplir la producción perdida de Estados Unidos está acelerando la desertificación, afectando cuencas hídricas y aumentando las emisiones de gases invernadero. La carrera por producir más rápido y más barato ha desatado una nueva crisis climática silenciosa, alimentada por la urgencia y la codicia. La seguridad alimentaria global se encuentra en un punto crítico. Las reservas estratégicas internacionales, como las mantenidas por el Programa Mundial de Alimentos, están agotándose rápidamente. Gobiernos en Europa han comenzado a racionar ciertos productos, y en regiones de África y Asia se reportan ya motines y saqueos a gran escala en almacenes y supermercados. La cadena está rota, y las consecuencias humanas comienzan a evidenciarse. El sector de exportación agrícola estadounidense, que durante décadas fue una herramienta de poder suave y diplomacia global, hoy se convierte en un punto de vulnerabilidad nacional.
Estados Unidos pierde influencia no solo como proveedor, sino como regulador de precios globales. Las consecuencias financieras y políticas de esta nueva realidad ya están siendo analizadas por las agencias de inteligencia y los departamentos de defensa, conscientes de que el hambre puede ser el nuevo disparador de conflictos sociales a gran escala. Las repercusiones continúan expandiéndose a velocidad alarmante. Los puertos agrícolas de Houston, Nueva Orleans, Oakland y Savannah, que solían ser bulliciosos centros de carga internacional, hoy operan a menos del 25% de su capacidad. Los barcos cargueros han dejado de arribar, las terminales están vacías, y los estibadores han sido enviados a casa. Las imágenes satelitales muestran un panorama desconcertante: cientos de kilómetros cuadrados de infraestructura logística abandonada, grúas inmóviles, contenedores apilados que nunca llegaron a llenarse, y una red ferroviaria que ya no transporta alimentos, sino óxido y silencio. Las grandes compañías de transporte internacional, como Maersk, COSCO Shipping y MSC, han desviado sus rutas hacia puertos de América del Sur, Asia y el norte de África. La infraestructura estadounidense, diseñada para mover millones de toneladas de alimentos, granos y carne, ahora permanece infrautilizada, erosionando la competitividad de Estados Unidos. En el comercio marítimo global, el cierre parcial de varios puertos agrícolas ha generado una cadena de reacciones: pérdida masiva de empleos logísticos, suspensión de rutas ferroviarias, cancelación de vuelos de carga y reducción drástica de exportaciones hacia países como Japón, Corea del Sur y México. En las regiones rurales, la situación se torna aún más crítica. Ciudades completas en Nebraska, Dakota del Sur y Kansas reportan éxodos masivos de jóvenes agricultores, quienes abandonan sus tierras en busca de trabajos en los sectores urbano-industriales o en la economía informal. Las escuelas rurales están cerrando por falta de estudiantes, las estaciones de combustible han quebrado, y las clínicas comunitarias no logran atender los crecientes casos de depresión, ansiedad y suicidio relacionados con la pérdida de identidad agrícola. Los subsidios de emergencia que alguna vez sirvieron como salvavidas para los productores han sido recortados drásticamente por el Congreso, en medio de un déficit fiscal exacerbado por la crisis económica generalizada. Las reservas estratégicas de alimentos del gobierno federal, almacenadas para hacer frente a emergencias nacionales, han comenzado a liberarse, pero no son suficientes para cubrir la demanda interna ni para evitar la inflación en el mercado minorista. Las cadenas globales de suministro están siendo reconfiguradas en tiempo real. Asia Oriental y el sudeste asiático fortalecen sus redes internas con la ayuda de capital chino y tecnología agrícola india. África, que históricamente dependía de alimentos subsidiados provenientes de Estados Unidos, ha comenzado a experimentar hambrunas en regiones vulnerables, mientras intenta reorganizar su producción local para evitar la catástrofe. Europa, por su parte, ha activado programas agrícolas de emergencia para suplir la demanda interna que antes cubrían los alimentos norteamericanos. Dentro del país, los bancos y fondos de inversión comienzan a liquidar activos agrícolas en masa. Las tierras cultivables son subastadas por centavos de dólar, y fondos de origen extranjero están comprando extensas parcelas en los estados del centro del país. Empresas privadas, muchas con capital asiático o árabe, están absorbiendo miles de hectáreas mientras las familias tradicionales se ven forzadas a abandonar generaciones de legado agrícola. Y aunque el discurso oficial insiste en que se trata de una reconfiguración temporal de la industria, los expertos advierten que el daño es estructural, profundo y difícilmente reversible. Las universidades agrícolas más prestigiosas del país han reducido sus programas por falta de fondos y de matrícula. La investigación genética en cultivos resistentes al clima ha sido pausada. Las cooperativas de producción han comenzado a disolverse ante la imposibilidad de competir o siquiera mantenerse operativas. Las consecuencias sociales también son profundas. Se está formando una nueva clase de desplazados internos, los agricultores sin tierra. Familias enteras que viven en vehículos, antiguos hilos reconvertidos en viviendas o casas rodantes estacionadas en las afueras de pueblos fantasma. La identidad agrícola estadounidense, que durante siglos fue sinónimo de trabajo duro, abundancia y autosuficiencia, parece desmoronarse ante los ojos del mundo. Y con ella, se tambalea uno de los pilares más emblemáticos del sueño americano. A medida que esta crisis se profundiza, las señales de un colapso estructural en el sistema agroindustrial de Estados Unidos se multiplican. Las cooperativas rurales, que durante décadas fueron el alma de la economía agrícola del interior, están desapareciendo. Cientos han cerrado sus puertas debido a la insolvencia, arrastrando consigo a miles de pequeños y medianos agricultores que dependían de sus líneas de crédito, almacenamiento y canales de distribución. En paralelo, los trenes de carga que antes movilizaban millones de toneladas de grano a los puertos de exportación hoy circulan vacíos o directamente han sido suspendidos.
Las terminales ferroviarias y fluviales del Mississippi, del Missouri y del Ohio reportan un descenso del tráfico de mercancías agrícolas superior al 70%. Ciudades enteras que vivían de la agricultura están entrando en recesión técnica. Las tasas de desempleo rural se han disparado, y ya hay regiones donde 1 de cada 3 hogares depende de cupones de alimentos para sobrevivir. El desplome también ha llegado a los contratos de futuros agrícolas en Wall Street, que han sufrido una volatilidad histórica. Inversionistas que apostaban por el crecimiento sostenido del agro estadounidense han comenzado a retirar capitales en masa, agravando aún más la incertidumbre del sector. En solo 6 semanas, se han esfumado más de 3,2 billones de dólares en capital agrícola de fondos de inversión, aseguradoras, bancos y bolsas de productos. La tormenta perfecta ha permitido que potencias rivales llenen rápidamente el vacío. China ha redoblado su inversión en producción agrícola en África y Asia Central, construyendo infraestructura y firmando tratados de exclusividad con varios gobiernos. Rusia, por su parte, ha incrementado sus exportaciones de trigo en más de un 80% y ya se perfila como el nuevo granero del mundo. Incluso países tradicionalmente importadores, como Egipto o Bangladesh, han comenzado a desarrollar cultivos intensivos con apoyo de capital chino y saudí. Mientras tanto, en Estados Unidos, el Departamento de Agricultura ha emitido un memorando de urgencia advirtiendo que de no tomar medidas inmediatas, podría haber escasez crítica de alimentos en zonas vulnerables del país en los próximos 3 meses. Grandes cadenas minoristas como Walmart y Kroger han comenzado a limitar la venta de productos esenciales por cliente. Supermercados independientes han cerrado en zonas rurales, donde el acceso a alimentos ya se ha convertido en un problema de seguridad nacional. Todo esto se traduce en una presión política sin precedentes. Desde el Congreso, senadores de ambos partidos exigen un paquete de rescate agrícola de emergencia, mientras que grupos de presión agroindustriales reclaman el levantamiento total de los aranceles y la restauración de acuerdos comerciales suspendidos con China, México, Canadá y la Unión Europea. Pero la parálisis en Washington es total. Las divisiones internas, sumadas al año electoral, han convertido el tema en una batalla ideológica en la que el tiempo apremia y las soluciones no llegan. A nivel internacional, países aliados a Estados Unidos han comenzado a diversificar sus proveedores, firmando nuevos acuerdos con economías emergentes. Japón, Corea del Sur, Alemania e Italia han disminuido en más del 50% sus importaciones agrícolas desde Estados Unidos. En el último semestre, esto no solo impacta económicamente, sino que mina la influencia geopolítica de Washington en regiones clave. La seguridad alimentaria global, que durante años dependió de la estabilidad y confiabilidad de la producción estadounidense, entra en una nueva era de incertidumbre. Un escenario inédito en el que cada país busca su autosuficiencia, reconfigura alianzas estratégicas y se ve obligado a repensar sus sistemas de abastecimiento. Mientras tanto, la llamada crisis del granero estadounidense ya figura como uno de los peores colapsos agrícolas del siglo XXI. Y el impacto real, económico, social y político, apenas comienza a asomarse. La situación sigue empeorando a medida que las consecuencias de la fallida política de Trump sobre los aranceles se profundizan. Las estrategias económicas implementadas por su administración, que en su momento fueron aclamadas como medidas decisivas para proteger a los productores nacionales, se han convertido en una pesada losa económica que ha afectado a gran parte del sector agrícola y alimentario del país. La industria de la carne también se encuentra en una grave crisis. El costo de los granos que sirven como forraje para el ganado ha aumentado exponencialmente, lo que ha impulsado los precios de la carne roja, el pollo y los productos derivados. La inflación alimentaria en Estados Unidos ha llegado a niveles nunca antes vistos, y muchas familias están comenzando a sentir los efectos de esta escasez. Los agricultores se ven obligados a vender sus tierras y reducir su producción, mientras que las empresas procesadoras de alimentos luchan por mantenerse a flote. A medida que la situación empeora, algunos analistas sugieren que esta crisis es solo la punta del iceberg. Las políticas de comercio exterior y la desregulación impulsadas por Trump podrían haber debilitado aún más las relaciones con socios comerciales clave. La creciente fragmentación en el mercado global y el colapso de acuerdos internacionales significan que los costos para los consumidores de todo el mundo seguirán aumentando, mientras que la inseguridad alimentaria se profundiza en regiones vulnerables. Un informe reciente del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, USDA, revela que la producción de cultivos en 2025 hectáreas ha alcanzado niveles históricos bajos, y no se espera que la recuperación ocurra en los próximos años. El pronóstico para los próximos 3 años es sombrío. Si la crisis continúa, más de 7 millones de pequeños productores agrícolas podrían abandonar la industria. En paralelo, la situación política se agudiza.
Los legisladores en Washington están siendo presionados por la industria agrícola para proporcionar más subsidios de emergencia, pero los fondos son limitados y las respuestas del gobierno son lentas y, en muchos casos, inadecuadas. Mientras tanto, la administración de Trump sigue enfrentando críticas tanto dentro del país como a nivel internacional. Los líderes políticos y económicos de países como China, India y la Unión Europea han expresado su preocupación por la inestabilidad del mercado agrícola mundial y han comenzado a reevaluar sus relaciones comerciales con Estados Unidos. Este cambio en la dinámica mundial podría tener implicaciones mucho más profundas, con potenciales efectos sobre la seguridad alimentaria global y la estabilidad de los precios internacionales de los alimentos. A medida que los países de todo el mundo ajustan sus políticas agrícolas y comerciales, Estados Unidos enfrenta una difícil tarea para recuperar su lugar como el mayor productor agrícola del planeta. Así que, mientras el gobierno de Estados Unidos lidia con la crisis que está afectando tanto a nivel nacional como internacional, la pregunta es, ¿qué vendrá después? ¿Podrá el país recuperar su posición dominante en el comercio agrícola mundial o esta catástrofe marcará el comienzo de un nuevo paradigma económico global? Solo el tiempo lo dirá. Gracias por acompañarnos en este análisis. No olvides suscribirte para más actualizaciones sobre este y otros temas cruciales. Mantente informado con Radar de Poder. Hasta la próxima.